tarde, hace unos momentos, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que en México se acabó la gallina de los huevos de oro, o sea, se está quedando sin petróleo. Por ello fue necesario dejar de subsidiar la gasolina y habló sobre las prestaciones en este nuevo convenio, en este nuevo acuerdo que se ha firmado para el fortalecimiento económico. Buenos días a los representantes del sector laboral, del sector patronal. Nos dimos cita aquí hace apenas un par de días para anunciar un acuerdo que buscaba, por un lado, el fortalecimiento de nuestra economía y fundamentalmente la protección de la economía familiar. Y lo que estamos haciendo y viendo hoy es cómo ese acuerdo se desdobla y se refleja en acciones concretas. La acción que hoy nos ocupa tiene que ver, encaja en dos ejes. Por un lado, la protección familiar por sí misma, pero por otro lado, el fortalecimiento del Estado de Derecho. El presidente Peña Nieto encabeza una estrategia nacional de inclusión y al amparo de esa estrategia ha venido quedando abundantemente claro que no hace falta que se legisle el derecho, o más bien que no es suficiente con que se legisle el derecho. Para que el derecho se ejerza tenemos que conocerlo. Y si no conocemos el derecho, si no activamente y con pasión salimos a asegurarnos que los derechos se ejerzan, estos quedan sin administrarse y sin ejercerse. ¿Cuál es el derecho del que hoy estamos hablando? Un derecho al amparo de una reforma que fue fundacional en el país, la reforma de nuestro sistema de pensiones. Esa reforma dio acceso a cuentas individuales, ha dado acceso a cuentas individuales y ahorro que ha pagado un buen retorno a millones de trabajadores. Millones de trabajadores por primera vez tuvieron acceso a los mejores rendimientos que paga nuestro sistema financiero y a que su dinero se manejara de manera profesional. La mayor parte de ese dinero se traduce al final de la vida laboral en un flujo pensionario. Pero muchos de quienes ejercieron el derecho de ahorrar dejaron ahí saldos que no recogieron, saldos que suman montos importantes de dinero, de un patrimonio que es de los trabajadores y que tendrían derecho de recoger. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Aprendiendo de lo que junto con el IMSS el presidente nos ha instruido que hagamos, que no nos quedemos en la burocracia de saber que el derecho existe, sino que salgamos a la calle a asegurarnos que el derecho se ejerza. El IMSS dio ejemplo de ello el año pasado. Sabíamos que todos los estudiantes de media, superior y superior de las escuelas, las universidades y los institutos técnicos tenían derecho a atender su salud en el Seguro Social. Pero las varias encuestas que se hicieron nos dejaban ver que muchos millones de estudiantes no sabían que tenían este derecho y por lo tanto cuando se enfermaban la salud generaba quebranto en su patrimonio o el de su familia. 7 millones de jóvenes estudiantes fueron el año pasado afiliados al IMSS, 7 millones en consecuencia de mexicanos que hoy saben que tienen el derecho y que lo están ejerciendo. Aquí estamos en la misma. Hay por lo menos 3 millones de mexicanos que tienen derecho a un saldo, que tienen derecho a un patrimonio, que tienen derecho a un recurso que les está siendo administrado, que les está generando interés, pero que podrían recoger para fortalecer su patrimonio familiar. No lo han recogido, no saben que tienen ese derecho. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? En estos momentos, sobre todo difíciles, el presidente Peña Nieto nos ha pedido que no nos atoremos en pretextos burocráticos y que nos aseguremos que todos estos quienes fueron trabajadores mexicanos y hoy no tienen una pensión ni del IMSS ni del ISSSTE, mexicanos que seguramente están recibiendo apoyo al amparo de la pensión de adultos mayores, cuenten con su patrimonio y les sea reintegrado. Señor presidente, vamos a hacer lo que nos pidió, lo vamos a hacer coordinados con el sector laboral, lo vamos a hacer coordinados con el sector obrero, lo vamos a hacer practicado con Cedesol a través del seguro de la pensión para adultos mayores. Vamos a salir de nuestros escritorios y vamos a estar en la calle activamente asegurando que este derecho se ejerza y que ese patrimonio se le regrese al trabajador que lo ahorró en nuestro sistema de ahorro para retiro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días.
Mire, esas son las declaraciones que hizo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, respecto al apoyo que se le dará a los programas sociales ahora con la firma de este acuerdo para el fortalecimiento económico. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar con las declaraciones del presidente de la República. Faltan ya 14 minutos para que sean las 2 de la tarde. Volvemos con más. Las 2 de la tarde, y mire, vamos a escuchar el mensaje que acaba de ofrecer hace unos minutos el presidente de la República cuando habló sobre las prestaciones sociales para el blindaje de la economía familiar, esto allá en Los Pinos. Todos, la verdad es que no escuché la introducción a mi participación precisamente en este espacio, y quiero saludar a toda esta representación obrero patronal que está presente a través de la dirigencia de distintas organizaciones sindicales, del presidente del Congreso del Trabajo y de otros dirigentes de diferentes organizaciones sindicales, y de igual manera a los dirigentes de diferentes organizaciones empresariales encabezadas por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y que aquí han participado en este evento al que hoy estamos convocados y en el que también participa el sector público, a través particularmente del Seguro Social y de algunas otras medidas que se han anunciado y que habré de hacer referencia a ellas. Quiero saludar también a empresarios de la industria farmacéutica que hoy se involucran y comprometen precisamente en lo que aquí se ha anunciado y a lo que también habré de referirme. Quiero saludar la muy distinguida presencia de distintos representantes del sector público y privado de nuestro país que nos acompañan en este evento, a la familia del Seguro Social, a quien últimamente he estado viendo con alguna regularidad, con distintos propósitos. Proveo aquí médicos, enfermeras, personal administrativo, a quienes saludo con gran respeto. Déjenme hacer solo referencia a lo que aquí ya se ha anunciado, porque quienes han hablado antes de su servidor creo que han dado a conocer las varias medidas, de las cuales solamente haré un breve recuento, pero creo que han explicado con gran amplitud cuáles son las medidas que el día de hoy estamos anunciando. ¿De dónde parten estas medidas? Por ahí quisiera yo iniciar. El lunes pasado apenas convocamos al sector empresarial, al sector obrero, al sector agropecuario, para que asumiéramos un compromiso junto con el gobierno a efecto de mitigar en forma alguna los efectos que podrían ocurrir a partir del anuncio del incremento al precio de la gasolina. Un anuncio que, como lo he explicado una y otra vez, se toma de manera difícil, en una medida sin duda dolorosa, pero responsable, y a partir también de un cambio que como país estaremos experimentando. Y quiero decir, somos un país que eventualmente está entrando en esta nueva lógica al amparo de este patrón que prácticamente impera en todo el mundo, y México se había quedado a la saga. México se había quedado atrás porque le había costado mucho trabajo tomar una decisión en la que tuviera que mantener precios artificiales al precio de las gasolinas, distinto del precio que había en el mundo entero, invirtiendo recursos públicos, recursos que bien se podían dedicar a otros propósitos, particularmente al gasto social en apoyo a los sectores más vulnerables. Y la decisión tomada por el gobierno fue privilegiar precisamente este gasto, esta inversión, no cancelar los programas sociales, no eliminar o recortar el programa Prospera, no eliminar el gasto educativo, no eliminar los gastos en infraestructura, particularmente educativa y de infraestructura para el desarrollo del país, sino más bien ajustarnos y reflejar en el precio de la gasolina el precio internacional que tiene este insumo, este combustible. En México prácticamente nos habíamos acostumbrado a tener a veces precios altos y las más de las veces precios más bajos que el resto del mundo. Y luego, pues no faltan las comparaciones con algunas partes, particularmente la Unión Americana, que parecen no son estrictamente justas ni bien proporcionadas. Porque solo en algunas entidades de la Unión Americana, efectivamente, el precio puede ser más barato, porque la refinería está ahí,
Es el caso particularmente de Texas. Pues las refinerías están ahí, muy cerca de donde se provee este insumo, y además tienen un modelo fiscal distinto al que tenemos en nuestro país. Pero se deja de ver que 125 países más u otros tienen el precio de la gasolina mucho más cara que en México, y países de aquí de la región muy cerca, Guatemala, Belice, prácticamente todo Centroamérica, Cuba mismo, tienen el precio de la gasolina más cara que en México. Lo que estamos observando es que el precio de la gasolina pues habrá de reflejarse el mismo que tenga en el mundo, y este va a ir variando. En pocas palabras, estamos dando un paso en adaptarnos a este modelo y dejar de subsidiar, de financiar precios bajos de la gasolina con el recurso y las aportaciones de todos los mexicanos, cuando bien se podrían dedicar, repito, a asignaturas más relevantes. Incluso, por ejemplo, no solo las que ya he señalado, al mismo tema de la seguridad, un tema tan sensible y preocupante que hay en nuestra sociedad. Hoy se podrían dedicar más recursos al tema de la seguridad y no a mantener un precio artificial. El acuerdo tomado apenas el lunes pasado, primero, refleja el gran compromiso de todos los sectores productivos del país, tanto laboral como empresarial, para que asumiéramos la tarea de tomar medidas dentro de nuestro sector, los sectores que ustedes representan, para evitar el menor impacto posible ante el anuncio en el incremento en el precio de la gasolina. Y esto no fue limitativo. Los acuerdos ahí anunciados, negociados, pactados, como Enrique Solana lo refirió hace un momento, que se vinieron trabajando ya desde el año pasado en ir dibujando algún esquema, porque lo único que hoy está imperando pues es un clima de enorme incertidumbre financiera en el mundo y que impacta a nuestro país. Porque ahora que está por entrar un nuevo gobierno en los Estados Unidos y ante las medidas que eventualmente adopte, hay una gran incertidumbre en el mundo. Y eso está impactando en todas las economías, y quizá en la que más, en el país vecino, como es el caso nuestro, como México. Y aquí estamos teniendo un impacto. Ahí tenemos una variable que despejar, que es justamente qué va a pasar en la relación futura entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Junto a ello estaba el anuncio a las gasolinas. Y sabemos que esta medida, repito, dolorosa, que además nos deja entrar en este nuevo modelo. Déjenme decirles que muchas veces escuché que esa medida, tomada de forma responsable, solo habría de ocurrir cuando el gobierno no tuviera otra alternativa o cuando eventualmente el petróleo se nos acabara. Y en alguna forma ambas cosas concurrieron. Hemos disminuido nuestra plataforma de producción, sí es cierto, hoy producimos menos petróleo que antes, se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell, llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000, solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiamos muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes, se nos acabó. Decían que alguien me compartía con alguien, no es lo mismo ser un país petrolero a ser un país que tiene petróleo. Pero hoy estamos teniendo menos petróleo. Y estamos reponiendo precisamente esa capacidad de producción a través de la producción de explotación de otros yacimientos. Pero, a final de cuentas, estamos entrando en este modelo, me parece justo, en distintos ámbitos, y que habré de referir, porque me estoy desviando de lo que hoy nos está convocando. Pero quiero dar marco a por qué las medidas que hoy estamos anunciando. Seguiré hablando de este tema porque creo que solo se advierten hoy los efectos negativos, pero también tiene una parte positiva, en términos de lo que se hace en favor de una justicia social, de dedicar más recursos a sectores más vulnerables, el impacto positivo que tiene en el tema ambiental,
terminamos por convertirnos en un país ante precios bajos en la gasolina, un país que consumía mucha gasolina. De hecho, mucho más que todos los países de Europa y de buena parte de los países de América Latina. Per cápita, es decir, por habitante, somos un país que consume, doctor Narro, mucho refresco y consumíamos mucha gasolina porque era barata. Hay que darnos cuenta de esta realidad. Pero bueno, dando contexto a qué nos llevó a tomar este acuerdo con los sectores productivos, es que a partir de ahí estaremos viendo de forma secuencial distintos anuncios, medidas que están dedicadas a el fortalecimiento de nuestra economía y muy señaladamente a cuidar de la economía de las familias mexicanas. Y hoy celebro que particularmente el Seguro Social, con sentido de responsabilidad y además echado para adelante con toda su junta de administración en la que participa, repito, obreros y patrones, estén resueltos a dedicar este superávit que por primera vez tiene desde el 2008, gracias a dos buenas medidas. Primero, una buena administración para optimizar, para recortar, para ajustar gasto, para ahorrar en el gasto. Y dos, a que se ha generado empleo. Ha habido una mayor recaudación para el Seguro Social porque ha habido más empleo. Este círculo virtuoso que alguna vez ya advertía. Llegar a la cifra de 1 millón de empleos en 11 meses generados en 2016, pues obviamente le significó también mayores ingresos a la institución y por primera vez tener números negros y no rojos como había venido teniendo en el pasado. ¿A qué los está dedicando? Y yo lo quiero reconocer, a la generación de 25,000 espacios más en las guarderías, que además ahora se les va a ofrecer educación preescolar a los niños que estén en nuestras guarderías, lo cual les permite cumplir también con una obligación educativa que tienen los niños que asisten a las guarderías, el fortalecimiento a su infraestructura, sobre todo para actividades recreativas y deportivas para su población derechohabiente, y este acuerdo tomado con la industria farmacéutica para seguir bajando los precios de los medicamentos. Ya se ha logrado a partir de la introducción de genéricos, que es decir, la fórmula que algunos medicamentos en exclusiva anteriormente explotaban, hoy la misma fórmula pues se puede ocupar a través de otros medicamentos y eso abarata el costo de los medicamentos. Nuevamente, el sector salud a través de COFEPRIS, pues nuevamente estará abriendo espacio a más genéricos, bajará el costo de los medicamentos y por otro lado, este acuerdo con la industria farmacéutica para invertir en investigación, que yo celebro, casi 800 millones de dólares. Hoy estamos ávidos de generar mayor inversión y qué bueno que aquí está dedicada esta inversión a la investigación, comprometida por la industria farmacéutica para desarrollo de nuevos medicamentos y sobre todo en un propósito, lograr que estos puedan ser mucho más accesibles y a mejores precios para nuestra población. Esto va en respaldo precisamente de la economía familiar. No tiene que ver nada con lo otro anunciado. 2 de la tarde ya con 2 minutos, tiempo de hacer una breve pausa, ya regresamos con mucho más aquí a ABM Noticias. Siempre innovando. PM Noticias 640.